Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Nos vamos en De Ruta, estamos a jueves, en día 3 de noviembre, recién estrenado este mes del año, ya a las puertas del fin de año. Y bueno, pues ya saben, llega el jueves y está con nosotros José Manuel García. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, hoy que te escucho muy lejos. Espérate que voy a graduar yo esto, que pareces que estás en Sevilla por lo menos, ¿eh? Por lo menos, por lo menos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido estos días? Que para ti han sido de mucha actividad. Pues la verdad es que han resultado muy provechosos, pero también es verdad que cansados porque, claro, bueno, han sido muchas rutas. Y llega un momento en el que el cuerpo te empieza a protestar, ¿no? Te empieza a decir, oye, ¿descansamos? ¿Qué tal un descansito? Y no, que se ha tenido un ritmo, la verdad, bastante fuerte. Pero bueno, bien. Oye, José Manuel, a la gente le gusta mucho el tema de las rutas, ¿no? Tiene mucho éxito, ¿no? Bueno, sí, a la gente en líneas generales les gusta porque fíjate que lo que se va descubriendo son aspectos diferentes, ¿verdad? Sí. Aspectos muy diferentes de lo que es lo habitual que te suelen contar en cualquier otro lugar, ¿no? Que tú vas, por ejemplo, pongámosle a Madrid, poner un ejemplo alejado de Andalucía, y lo que te cuentan es lo mismo, ¿no? Lo que te vienen a contar, claro, es precisamente, oye, pues mira, el tema de Madrid, los museos, esto, otro, pero no te vienen nunca. Me has dicho que nos vas a hablar de Huelva. La respuesta evidentemente fue positiva, pero con matices porque evidentemente uno siempre tiene algo que aprender, nunca se va con la verdad ni con la certeza. Había investigado en 2016, hacía ya tiempo, y que no estaba tan al tanto de lo que ocurría en la actualidad. Alguien, en este caso el delegado de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad de Cortegana, me dijo, pues entonces fuiste el primero en investigar allí. Pues mira, efectivamente, pero bueno, eso tampoco es ningún mérito. Simplemente estamos ante lo que fue una primigenia investigación, y me comentó que, de nuevo, por familiares que tenían allí, pasaban cosas que eran interesantes y que de alguna forma, bueno, pues si estaba interesado en nuevamente investigar, que él se servía para moverme los hilos y de que de alguna forma sirviera para comenzar una nueva investigación allí. No hizo falta. A mí normalmente no me gusta tirar de este tipo de contactos. Una cosa es la amistad y otra cosa es la investigación paranormal. Y siendo un lugar que está abierto, siendo un lugar al que se puede acceder, bueno, pues ¿por qué no acercarnos un día y tratar de ver lo que está ocurriendo en este entorno, lo que está ocurriendo en este punto tan concreto? De esa forma comenzamos aquel día a desplegar todo lo que era el aparataje, que es bastante amplio, y empezar a hacer unas determinadas mediciones. Pero la verdad es que hay algo que es importante, y es que siempre que se hace una investigación paranormal, lo primero que se debe determinar es la historia del sitio. Y Niebla, evidentemente, tiene una historia amplia. Aquel día hicimos una primera valoración de los puntos que podían ser más activos dentro del castillo de Niebla, y lo primero que me llama la atención es que al castillo se le llama el Castillo de los Guzmanes, que es una excelente fortaleza, está muy bien conservada, tiene una planta cuadrangular en la que destacan dos grandes patios y torreones. Hay que saber también que bueno, una parte fue destruida, en este caso por la invasión napoleónica, pero es llamativa, por ejemplo, la Torre del Homenaje, en uno de los ángulos, al nordeste, así como unas almenas que son muy evocadoras, que te recuerdan mucho a las películas que vemos habitualmente de la Edad Media y de épocas de caballeros y de damas y de doncellas. Y es muy recia, es una construcción recia en cuanto a su construcción.
allá donde hay vestigios de otras épocas, como por ejemplo restos del Imperio Romano, visigodos, andalusí, y si me apuras, te podría decir que incluso nos vamos a encontrar con restos que pudieran ser de tiempos más remotos, de tiempos prehistóricos. Pero eso deben ser los arqueólogos los que se pongan manos a la obra y hacer las oportunas catas para determinar qué hay o qué no hay en este sitio. El actual castillo se debe al segundo duque de Medina Sidonia. Tiene desperfecto debido al terremoto de Lisboa, de Portugal, a la invasión napoleónica, como indicaba antes, pero ello no le quita ni un ápice de destacar en realmente lo importante que es ese estado bastante bueno, en mi opinión, de conservación. Llegamos allí pronto, no sabíamos a qué hora iba a estar menos concurrido. La verdad es que elegimos un día en plena canícula del verano, que desde luego lo que no hacía sospechar es que pudieran ocurrir cosas. Apenas había nadie. La hora principal fue al mediodía, cuando más pegaba el calor, y nos recomendaron 2 zonas principales para investigar. La Torre de las Mazmorras, por lo que nos centramos en ella, evidentemente prefiriendo establecer allí un primer equipo de investigación, que además fue interesante porque cuando se hacen 2 equipos de investigación nunca queremos saber qué es lo que ocurre el uno con el otro, es decir, no hay una relación. Como no había una relación, pues nosotros lo que hacemos es tratar de investigar manteniéndonos aislados los unos de los otros. Y muchas ocasiones una zona se muestra más activa y otra zona se muestra, pues evidentemente, más tranquila. Con lo cual, bueno, ¿por qué no intentar precisamente captar esos fenómenos, primero en las mazmorras, que es particularmente interesante, esas mazmorras que incluso, ahora voy a dar un dato que es muy curioso, pero donde se registran evidentemente muertes y torturas, como no podía ser de otra forma. Y luego también nos encontramos, bueno, con una segunda característica que para mí es bastante interesante, bastante importante, en la que nos encontramos al pie de lo que es la muralla, al pie de lo que es precisamente esa muralla, que dicen que allí a pies de esa muralla o en las almenas lo que se aparece es una señora, una dama de blanco, que estaría paseándose por aquel lugar para temor de aquellos que, en este caso, tienen la oportunidad de verla. A mí me sorprende, me deja bastante incrédulo, pero también bastante inquieto, sobre todo si atendemos, por ejemplo, a las personas que tuvieron la ocasión de encontrarse con lo extraño, con lo desconocido en estos lugares. Y en este momento, quien se me viene a la cabeza son los testigos, que al fin y al cabo son los que nos llaman, los que nos dicen aquello de, oye, tenéis que venir a este lugar porque nos hemos encontrado que hay fenómenos extraños. Y a mí aquello me llama también la atención en cuanto a tratar de conseguir el testimonio. El testimonio siempre va a ser muy importante. Y esos testigos, pues lo que nos hablaban, de una forma además bastante abierta, es de haber estado allí haciendo fotografías. Recuerdo un matrimonio de Málaga, de visita en este caso en lo que es el castillo en sí, por unos familiares que tenían en Huelva, y van aquella mañana a hacer una visita precisamente a este lugar. Y bueno, pues lo que se encuentran es a una mujer, a una señora que en cierta forma está allí de pie ante ellos. Ellos muestran su absoluta incredulidad, no sabían incluso lo que estaba ocurriendo, pero aquella mujer deambulaba cercana a ellos y simplemente no tenía razón de ser, porque incluso la ropa que llevaba era de otra época. Hay que tener en cuenta que también nos vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, pues al encargado del castillo, que fue durante muchos años Miguel Ángel González, el cual es hoy técnico del Ayuntamiento de Niebla, y bueno, esta persona también es de las que se encarga en bajar, en ver que no queda nadie dentro del castillo, en ver que no hay, evidentemente, personas rezagadas, y él también, bueno, pues ha podido escuchar ahí voces que le llaman, principalmente en todo lo que es la zona de
ese punto tan conflictivo como es la mazmorra, y bueno, tanto le afectó que en una ocasión un guardia de seguridad tuvo que pedir la baja durante un tiempo porque aquello le desencajó, le sacó de sus esquemas, según comentaba el propio Miguel Ángel. En este lugar no solo hay hechos anómalos, sino que también nos vamos a encontrar con una historia que es apasionante, puesto que hay que recordar que todo lo que es Niebla era uno de los puntos fuertes durante lo que eran los reinos de taifas, y es un punto también importante en todo lo que es el control de la zona sur, con lo cual era y se le concedía y se le confería una importancia bastante destacada. Estando allí, estando en este punto, pues también nos vamos a encontrar con otra peculiaridad, y es que en la zona en la que ya nos ponemos a investigar, en la zona de la muralla, fue donde, por ejemplo, registramos una serie de psicofonías que indicaban, por ejemplo, voces de dejadme salir o no podéis estar aquí, algo que a mí me llamó mucho la atención, puesto que parecía una voz femenina y que podíamos ver en la grabación, en el ordenador justamente, en la gráfica de ese ordenador, podíamos ver cómo en absoluto silencio, salvo evidentemente las chicharras veraniegas, pues cómo dejaban una huella cada vez que registrábamos una psicofonía. Hicimos 2 equipos, el primero estaba en la zona de la muralla, en la zona de la torre. En ese punto una compañera pues tuvo una experiencia que fue muy sorprendente. Ella decía que estaba con el medidor, un K2 y la grabadora, tratando de captar alguna psicofonía, tenía un geófono también cerquita, y entonces, pese a la calor que hacía, ella comenta que siente mucho frío, como si alguien la abrazara, y le dijeron entonces en voz bajita al oído: estás sola. Aquello le dio tanto pánico que cuando bajó y nos contó lo que le había pasado, pues lo hizo cara y acontecida, con los vellos de punta y evidentemente con la carne de gallina, que le decimos aquí en Andalucía. Y luego, cuando fuimos a comprobar, 3 personas, sentimos como delante nuestra había alguien que andaba, porque se sentía al resonar, estando nosotros quietos y no habiendo nadie en ese momento en el castillo, salvo los que estábamos haciendo aquella investigación. El segundo punto curioso, en las mazmorras. En las mazmorras fue curioso, pues lo que sentimos fueron mimofonías. ¿Qué son las mimofonías? Son sonidos de cadenas y como de aparataje. No es de extrañar, porque allí la Inquisición hizo todo tipo de barbaridades y de torturas paradas en la fe. En un sitio en el que está particularmente cargado y donde ocurren fenómenos que son muy interesantes, ya con otros aparatos, como por ejemplo haciendo psicofonías abiertas, tanto con grabadora digital, con grabadora de cinta, que últimamente la estoy usando en las investigaciones, pues se captaron voces que decían dolor, dolores también, que ya no sabemos si se refería a un nombre en concreto o si se refería al dolor físico, miedo, muerte, tortura, y que eso es toda una declaración de intenciones en un punto encantado como es este castillo de Niebla. Pero hay más porque comentaba anteriormente que el terremoto que tuvo como epicentro, evidentemente el castillo de Niebla, lo dejó debilitado. Epicentro en cuanto al daño provocado, el epicentro estuvo en Lisboa, pero sí es verdad que orbitando nosotros en torno a todo lo que es ese edificio al cual hoy estamos manifestando, pues hay que hacer una mención especial a que este castillo, pues se dice que tiene a esa dama de blanco y a esa voz que nosotros escuchamos, y que se la relaciona con Helena Wischau, que Helena Wischau es conocida como la inglesa de Niebla, y que fue una señora que quiso darle el brillo que tuvo antiguamente cuando aquellos reinos de taifas a la ciudad. Y bueno, hizo que de hecho se comenzaran a hacer unas importantes obras, y esa dama de blanco es uno de los personajes más conocidos que se aparece en este punto. Algunos lo relacionan con Helena Wischau, pero ella era en sí una mujer enigmática, era una especie de mecenas. Para más señas, era la esposa del cónsul de Inglaterra en Sevilla, de Bernard Wischau, y mantenía, contacto por aquel entonces por carta, por las autoridades y por personajes de mucho peso en la época.
llegó a vivir, bueno, pues en dependencias que estaban cercanas al castillo cuando muere el cónsul, y de esta forma nos vamos encontrando que ella pues también desbordaba vitalidad en torno a querer hacer cosas por esta ciudad. Así, de esta manera, nos vamos encontrando que lo mismo era una mujer interesada en la defensa del patrimonio artístico como en todo lo que eran las costumbres que se tenían en este punto. Y participó activamente, por ejemplo, en la coronación canónica de la Virgen del Rocío, tan importante, o en la exposición iberoamericana del año 1929 que se celebra en Sevilla y que tuvo, por ejemplo, relaciones de amistad, por supuesto, con Alfonso XIII, con Blas Infante, con Queipo de Llano, con Miguel Primo de Rivera, con arqueólogos que fueron tan importantes en tratar de descubrir el legado tartésico en Andalucía como Adolf Schulzen y Jorge Bonzo, y se sospechaba que también, bueno, pues con la teosofía, con aquella doctrina de Madame Blavatsky en todo lo que fue Inglaterra, y que poco después de fallecer, que lo hizo en Huelva en el año 1937, antes mostró su deseo de ser enterrada en Niebla, en una tumba que fuera anónima. Y cuentan que ella es precisamente la que se aparece en un lugar por el que hizo tanto, puesto que lleva unas ropas vaporosas, bastante sintomáticas, ¿verdad?, de cuando se habla de una dama de blanco y que es tan particular. Y en el castillo, bueno, pues también incluso se pueden encontrar otras dependencias que estaban habitadas por personas en la época y que se cuentan que en algunas noches también incluso se la escucha cantar. Es curioso porque en este punto también hay un fenómeno lítico, es decir, hay un fenómeno en el cual aparecen piedras y desaparecen o te tiran piedras, algo que es bastante inusual, pero que sí es cierto que no es la primera vez que se tiene ni que se vive en estos lugares. Estando allí, a un compañero nuestro, a José, le dijeron precisamente que le habían de tener cuidado, no fuera a ser que se resbalaran o que pudiera sufrir una pedrada, literalmente. Nosotros nos reímos porque no es la primera vez que nos ocurre. En otros puntos, como por ejemplo el Sanatorio de los Muertos, suele ocurrir que nos han tirado piedras. Tampoco es una cosa sorprendente siempre que no te haga daño, pero sí es verdad que no es la primera vez. Y a José, pues en este caso también le dieron con una piedra. Tengo un vecino de Huelva capital, que también me quiso referir su experiencia. Alberto, en este caso, Alberto González, que él me decía que bajó a ver, bueno, estaba de visita, lógicamente, en Niebla, y bajó a ver las mazmorras que tienen una historia curiosa, puesto que fueron utilizadas por la Inquisición, y allí, evidentemente, lo que se sometieron fueron a torturas a todo aquel que se tenía por un hereje. Niebla fue un sitio el cual también se hizo la particular purga de entre las brujas o sospechosas de brujería, y Niebla no quedó evidentemente exento de ello. Sin embargo, este fue un punto donde la Inquisición se cebó especialmente con aquellos desdichados que tenían el infortunio de decir que bueno, o de señalárseles como brujos, brujas, hechiceras, hechiceros. Y hay un momento en el que nuestro particular testigo, Alberto, nos decía que él bajó abajo, me comentaba que bajó con su hijo. En aquel momento no había nadie, estuvieron viendo aquello, haciendo fotografías, y su hijo, cuando ya subían por las escaleras, le dijo aquello de: papá, ¿quién es aquel señor que está en aquella esquina? El padre giró rápidamente la cabeza y vio a un hombre bastante escuálido, delgado, consumido, con unos ropajes de otra época, con evidentes síntomas de haber sido torturado. Y él me decía a mí, Alberto me decía a mí, que aquel ser no era de este mundo, que aquel ser no era alguien físico de esta vida, y que simplemente le dijo a su hijo aquello de: es un actor, vámonos para arriba ya. Y prefirió quitarle aquella visión, jurando que lo que había visto pues era normal. También hay personas que dicen haber sentido presencias dentro de lo que es este punto, sensaciones de frío, como el que siente a mi compañera cuando estaba precisamente allí, o incluso voces, igual que le ocurre a ella cuando escucha una voz al oído que le dice: estás sola. Curiosamente,
nosotros registramos alguna de esas psicofonías, contemplamos perfectamente cómo delante nuestra había pisadas que no provocaba a nadie, ruidos también de andar, y durante muchos minutos también sentimos lo que es un fenómeno que hoy está encuadrado dentro de lo inexplicable, que se llama silencio cero. Silencio cero, que es la ausencia de todo sonido, incluido las habituales chicharras que nos encontramos, y que evidentemente esas no entienden de fenómenos paranormales. Sin embargo, allí se hizo el silencio. Las Spirit Box, Spirit Radio, como otras vías de investigación, también indicaron algo que era tremendo, porque nuevamente volví a decir Inquisición, que se escuchó claramente, y Santo Oficio, que nos dejó tremendamente sorprendidos, y cuando menos con toda una declaración de intenciones que allí hay dos fenómenos independientes bien diferenciados. Primero, el que forma algo tan importante como es esa huella psíquica, esa impregnación que tenemos en las mazmorras, y luego esa señora que se aparecería por las almenas y que sería la propia Helena Wichaf. ¿Quién puede o quiénes pueden ser estos fantasmas? La pregunta desde luego es complicada, no debemos obviarlo. Puestos a lanzar una hipótesis, nos encontramos que las personas que allí fueron torturadas podrían haber dejado esa huella psíquica de la que hablan los parapsicólogos, y que sería muy evidente allá donde ha habido dolor y padecimiento. En torno a ello encontramos a una testigo, también una visitante, que decía: yo entré en las mazmorras y sentí un frío enorme y vi una sombra que se paró delante de mí, sintiendo un miedo tremendo, porque aquello era como una persona, pero no era una persona, era una sombra. Pasé un mal rato y mucho miedo. Esa segunda presencia de mujer femenina, que es la que se relaciona con la esposa del cónsul británico en Sevilla, que dejó muestra de su cariño a Niebla en todo lo que hizo por la tierra, y sería la que causaría este tipo de hechos. No hay, desde luego, verdades absolutas. No hay verdades absolutas en el terreno de lo paranormal. Y sí, mucho trabajo que hacer en un lugar, el Castillo de Niebla, que no es el único castillo encantado que tenemos en Huelva, pero que en esta ocasión sí ha sido el objeto de nuestra investigación paranormal. Una investigación paranormal que ha resultado ser fructífera, positiva, que a nuestro juicio nos deja esa importante huella que muestran las evidencias, como la psicofonía, como los registros de temperatura que captamos en este lugar, los registros que son evidentemente físicos, con aparatos, siempre hay que decirlo, profesionales. No estamos hablando de las típicas estaciones de meteorológicas que se ponen en casa con sensores que tienen un ratio de muestreo, de rastreo de uno cada 60 segundos, sino que hablamos de un rastreo cada 0,1 segundo, es decir, la cantidad de registros que tenemos por segundo es altísima, y que desde luego también con cámaras térmicas, con cámaras de infrarrojos, y que tenemos aún una visita pendiente, pues con nuestro compañero Rafael de Alba. Una vez hecha esta investigación más técnica, pues también queremos probar qué pasaría si lleváramos a este lugar a un medium, que investigara, a un medium que nos dijera qué puede ser lo que está ocurriendo en este lugar, quién puede ser el que se aparece en este lugar, y evidentemente contrastar que nuestras pesquisas iniciales fueron y son correctas, determinando cuál es el misterio de una localidad tan hermosa, con un castillo tan hermoso como es el de Niebla. Verdad. Ahora tenemos una versión totalmente distinta del Castillo de Niebla, pero por supuesto sigue siendo igual o más interesante aún visitar ese maravilloso lugar y ese bonito castillo, como tú bien has dicho. Qué interesante. ¿Os lleva mucho tiempo cuando estáis haciendo este tipo de investigaciones? ¿Lo visitáis muy a menudo, o es en una sola sesión, o es largo el trabajo? Fíjate que hay ocasiones en las que sabemos que solo vamos a tener un disparo, como se suele decir. Sí, te entiendo. Entonces, ante eso, lo único que podemos hacer es apresurarnos, ¿verdad? No hay prisas en una investigación. Yo por lo menos nunca tengo prisa. Sí. Pero sí es verdad que si vamos por la mañana, pues sabemos que tenemos todo el día, es decir, hasta que nos echen. Y que normalmente sí de reconocer que tampoco nos ponen demasiados problemas, ¿eh? Que cuando nos ven allá haciendo fotos, cuando nos ven, por ejemplo, poniendo aparato, poniendo una grabadora, tampoco nos dicen nada, o simplemente quietos en un punto a pie parado,
haciendo en este caso una grabación de psicofonías. Nunca nos han dicho nada. Hay veces en las que pides permiso, hay otras ocasiones en las que no, porque son sitios públicos a los que puedes ir, igual que hay gente que hace fotos, pues tú grabas psicofonías, Sí. no hay nada de malo en ello, pero sí es verdad que bueno, impresiona, es un lugar que impresiona bastante, porque primero la ciudadela es magnífica, pero luego en las mazmorras, por ejemplo, te puedes ver aún a los esqueletos metidos en esqueletos, todo esto de figuración, Sí, claro. metidas en las jaulas y demás, y resulta muy, muy sorprendente, ¿no? También eso sugestiona a las personas que van allí. Pero el Castillo de Niebla a mí particularmente me ha dejado un buen sabor de boca. Ya te digo que lo investigamos por primera vez en 2016, nos volvimos a meter este pasado verano en 2022. Ahora, bueno, pues ahora tenemos esa sensación de haber vivido algo extraño, pero también esa sensación de ser parte del misterio cuando ocurre y concurre a un lugar de estas características y te pasa algo extraño, ¿verdad? Que para mí, para mí es lo máximo que se puede tener, investigar y vivir el misterio. Es lo que se pretende y es lo que nosotros en muchas investigaciones en este caso estamos consiguiendo. Fantástico, José Manuel. La verdad, hemos estado embobados escuchándote, como siempre, como cada jueves, y en esta ocasión del Castillo de Niebla, que además lo tenemos aquí muy cerquita y que podemos ir a visitarlo. José Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros en este jueves. Oye, buen fin de semana. Igualmente, compañera, será hasta la semana que viene, que espero traerte más cosas de estas que nos gustan y nos interesan tanto. Por supuesto que sí. Hasta el próximo jueves. Un beso. Un beso. Gracias. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. Emisora municipal. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Nos vamos en De Ruta, estamos a jueves, en día 3 de noviembre, recién estrenado este mes del año, ya a las puertas del fin de año. Y bueno, pues ya saben, llega el jueves y está con nosotros José Manuel García. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, hoy que te escucho muy lejos. Espérate que voy a graduar yo esto, que pareces que estás en Sevilla por lo menos, ¿eh? Por lo menos, por lo menos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido estos días? Que para ti han sido de mucha actividad. Pues la verdad es que han resultado muy provechosos, pero también es verdad que cansados porque, claro, bueno, han sido muchas rutas. Y llega un momento en el que el cuerpo te empieza a protestar, ¿no? Te empieza a decir, oye, descansamos, ¿qué tal un descansito? Y no, que se ha tenido un ritmo, la verdad, bastante fuerte, pero bueno, bien. Oye, José Manuel, a la gente le gusta mucho el tema de las rutas, ¿no? Tiene mucho éxito, ¿no? Bueno, sí, a la gente en líneas generales les gusta porque fíjate que lo que se va descubriendo son aspectos diferentes, ¿verdad? Sí. Aspectos muy diferentes de lo que es lo habitual que te suelen contar en cualquier otro lugar, ¿no? Que tú vas, por ejemplo, pongámosle a Madrid, poner un ejemplo alejado de Andalucía, y lo que te cuentan es lo mismo, ¿no? Lo que te vienen a contar, claro, es precisamente, oye, pues mira, el tema de Madrid, los museos, esto, otro, pero no te vienen nunca. Me has dicho que nos vas a hablar de Huelva. La respuesta evidentemente fue positiva, pero con matices porque evidentemente uno siempre tiene algo que aprender, nunca se va con la verdad ni con la certeza. Había investigado en 2016, hacía ya tiempo, y que no estaba tan al tanto de lo que ocurría en la actualidad. Alguien, en este caso el delegado de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad de Cortegana, me dijo, pues entonces fuiste el primero en investigar allí. Pues mira, efectivamente, pero bueno, eso tampoco es ningún mérito. Simplemente estamos ante lo que fue una primigenia investigación, y me comentó que, de nuevo, por familiares que tenían allí, pasaban cosas que eran interesantes y que de alguna forma, bueno, pues si estaba interesado en nuevamente investigar, que él se servía para moverme los hilos y de que de alguna forma
sirviera para comenzar una nueva investigación allí. No hizo falta. A mí normalmente no me gusta tirar de este tipo de contactos. Una cosa es la amistad y otra cosa es la investigación paranormal. Y siendo un lugar que está abierto, siendo un lugar al que se puede acceder, bueno, pues ¿por qué no acercarnos un día y tratar de ver lo que está ocurriendo en este entorno, lo que está ocurriendo en este punto tan concreto? De esa forma comenzamos aquel día a desplegar todo lo que era el aparataje, que es bastante amplio, y empezar a hacer unas determinadas mediciones. Pero la verdad es que hay algo que es importante, y es que siempre que se hace una investigación paranormal, lo primero que se debe determinar es la historia del sitio. Y Niebla, evidentemente, tiene una historia amplia. Aquel día hicimos una primera valoración de los puntos que podían ser más activos dentro del castillo de Niebla, y lo primero que me llama la atención es que al castillo se le llama el Castillo de los Guzmanes, que es una excelente fortaleza, está muy bien conservada, tiene una planta cuadrangular en la que destacan 2 grandes patios y torreones. Hay que saber también que bueno, una parte fue destruida, en este caso por la invasión napoleónica, pero es llamativa, por ejemplo, la torre del homenaje en uno de los ángulos, al nordeste, así como unas almenas que son muy evocadoras, que te recuerdan mucho a las películas que vemos habitualmente de la Edad Media y de épocas de caballeros y de damas y de doncellas. Y es muy recia, es una construcción recia en cuanto a su construcción, allá donde hay vestigios de otras épocas, como por ejemplo restos del Imperio Romano, visigodos, andalusí, y si me apuras te podría decir que incluso nos vamos a encontrar con restos que pudieran ser de tiempos más remotos, de tiempos prehistóricos. Pero eso deben ser los arqueólogos los que se pongan manos a la obra y hacer las oportunas catas para determinar qué hay o qué no hay en este sitio. El actual castillo se debe al segundo duque de Medina Sidonia. Tiene desperfecto debido al terremoto de Lisboa, de Portugal, a la invasión napoleónica, como indicaba antes, pero ello no le quita ni un ápice de destacar en realmente lo importante que es ese estado bastante bueno, en mi opinión, de conservación. Llegamos allí pronto, no sabíamos a qué hora iba a estar menos concurrido. La verdad es que elegimos un día en plena canícula del verano, que desde luego lo que no hacía sospechar es que pudieran ocurrir cosas. Apenas había nadie. La hora principal fue al mediodía, cuando más pegaba el calor, y nos recomendaron 2 zonas principales para investigar. La Torre de las Mazmorras, por lo que nos centramos en ella, evidentemente prefiriendo establecer allí un primer equipo de investigación, que además fue interesante porque cuando se hacen 2 equipos de investigación nunca queremos saber qué es lo que ocurre el uno con el otro, es decir, no hay una relación. Como no había una relación, pues nosotros lo que hacemos es tratar de investigar manteniéndonos aislados los unos de los otros. Y muchas ocasiones una zona se muestra más activa y otra zona se muestra, pues evidentemente, más tranquila. Con lo cual, bueno, ¿por qué no intentar precisamente captar esos fenómenos primero en las mazmorras, que es particularmente interesante, esas mazmorras que incluso, ahora voy a dar un dato que es muy curioso, pero donde se registran evidentemente muertes y torturas, como no podía ser de otra forma. Y luego también nos encontramos, bueno, con una segunda característica que para mí es bastante interesante, bastante importante, en la que nos encontramos al pie de lo que es la muralla, al pie de lo que es precisamente esa muralla, que dicen que allí a pies de esa muralla o en las almenas lo que se aparece es una señora, una dama de blanco, que estaría paseándose por aquel lugar para temor de aquellos que, en este caso, tienen la oportunidad de verla. A mí me sorprende, me deja bastante incrédulo, pero también bastante inquieto, sobre todo si atendemos, por ejemplo, a las personas que tuvieron la ocasión de encontrarse con lo extraño, con lo desconocido en estos lugares. Y en este momento
quien se me viene a la cabeza son los testigos, que al fin y al cabo son los que nos llaman, los que nos dicen aquello de, oye, tenéis que venir a este lugar porque nos hemos encontrado que hay fenómenos extraños. Y a mí aquello me llama también la atención en cuanto a tratar de conseguir el testimonio. El testimonio siempre va a ser muy importante. Y esos testigos, pues lo que nos hablaban, de una forma además bastante abierta, es de haber estado allí haciendo fotografías. Recuerdo un matrimonio de Málaga, de visita en este caso, en lo que es el castillo en sí, por unos familiares que tenían en Huelva, y van aquella mañana a hacer una visita precisamente a este lugar. Y bueno, pues lo que se encuentran es a una mujer, a una señora que en cierta forma está allí de pie ante ellos. Ellos muestran su absoluta incredulidad, no sabían incluso lo que estaba ocurriendo, pero aquella mujer